¿Qué tal, colegas? Buenas tardes, noches, días. Bueno, fíjense que el día de hoy vamos a dar inicio a una serie de episodios que tienen que ver con un apartado muy importante del libro Sin Recetas Fase 4. Y tiene que ver, se los muestro aquí, con lo que se denomina los proyectos escolares y la vida cotidiana. Aquí en el texto, como ustedes se pueden dar cuenta, ahora lo muestro, el- los proyectos educativos y la vida cotidiana son una parte importante de este texto. Tenemos proyectos educativos y vida cotidiana y el cambio de época, y vamos a ver desde dónde y cómo nos reorganizamos para construir proyectos educativos y vida cotidiana, la vida cotidiana como el concepto ordenador de las acciones educativas, la construcción posible de la vida cotidiana desde miradas diversas y consistentes, las características de la vida cotidiana, otra dimensión de la vida cotidiana. Pero también vamos a ver en esta serie de videos, que van a ser 5 exactamente, pequeños pero temáticos. Vamos a ver en otro video lo que se refiere a la geolocalización y los ejemplos de la vida cotidiana. En otro vamos a ver la caja de herramientas para la relación entre los proyectos educativos y la vida cotidiana, las orientaciones prácticas, así como los elementos prácticos para la relación entre proyectos, en donde vamos a ver diversas orientaciones prácticas también sobre el desarrollo de proyectos y la vida cotidiana. Recuerden ustedes que el tema de la vida cotidiana es un tema importante en el modelo educativo de este nuevo modelo educativo, plan y programas de estudio 2022, como lo conocemos, o nuevo marco curricular 2022, que también habla de este mismo tema. El centro, el centro de trabajo se refiere a los alumnos, los padres en comunidad, todos en comunidad, alumnos, estudiantes, padres, maestros, directivos, todos importan, pero mirados desde el punto de vista de la comunidad. Y justamente por eso se hace tan importante el hablar de la vida cotidiana, porque transcurre la vida cotidiana y nosotros sobre eso, sobre esa lectura de la realidad que hacemos de la vida cotidiana, es que tenemos que decidir si trabajamos con los proyectos escolares promovidos desde los libros de texto, los adecuamos o hacemos nuevos proyectos que se ajusten justamente a la comunidad, a la vida cotidiana de la comunidad en la que trabajamos. Pues bien, vamos a dar inicio a este primer tema de este texto que les compartía yo, que se refiere justamente al de la vida cotidiana, la nueva escuela mexicana y el cambio de época, como vimos directamente en el texto que se llamaba este capítulo, ¿no? Entonces se llama Nueva Escuela, Proyecto Escolar y Vida Cotidiana, Nueva Escuela Mexicana y Cambio de Época. Vamos a hacer la extensión, la presentación, para extender el texto que les voy a ir compartiendo. Bueno, entonces este es el texto que vamos a trabajar. ¿Y de qué va? Bueno, en la introducción, ¿de qué nos habla la introducción? Bueno, nos dice, es necesario pensar de manera crítica la realidad y la educación del país para caminar a ritmo y en concordancia con los nuevos tiempos. Pensar el hoy con modelos del pasado representaría trabajar con un lastre ideológico que en nada serviría para mejorar el país. De lo que se trata es de
avanzar, de evolucionar, para ser mejores y desarrollar las habilidades de adaptación de los nuevos contextos, de la globalización, en la perspectiva nacional e internacional. Nos presenta desde la construcción de sociedades del conocimiento y sociedades de la información, pues un reto, ¿verdad? Entonces, justamente vamos a ver desde y dónde, cómo nos reorganizamos para construir estos proyectos educativos y la vida cotidiana. Dice el texto que estamos revisando, pensar en proyectos educativos en el mundo nos obliga a poner atención en dos maneras de enfocarlo: las miradas tradicionales o las miradas innovadoras. Mirar local, pensar global es muy importante para esa construcción de saberes que nos harán sociedades más dinámicas y participativas, más inteligentes y humanas. El estudio y la comprensión de la vida cotidiana es un regreso a privilegiar la comunidad y sus representaciones del mundo social. Entonces, recuerden, tenemos que pensar los proyectos, como habíamos comentado al inicio, justamente en las miradas de la vida cotidiana de la comunidad, en la lectura de la realidad que hacemos de esas actividades. ¿Qué es la vida cotidiana o por qué habría que hablar de la vida cotidiana como un concepto ordenador de acciones? Bueno, justamente por ser un concepto con forma y fondo, la vida cotidiana requiere ser conocida y comprendida con toda claridad para que sea aplicada a la nueva escuela mexicana de manera constante y permanente. Podemos concebir la vida cotidiana, y aquí está la definición, como las acciones que hacemos juntas las personas que vivimos en una comunidad y y las situaciones específicas de cómo las hacemos. Repetimos. La vida cotidiana son las acciones que hacemos juntas las personas que vivimos en una comunidad y cómo las hacemos, ¿no? Lo que hacemos y cómo lo hacemos las personas que vivimos en una comunidad se llaman vida cotidiana. Y a veces lo cotidiano nos parece tan normal que realmente dejamos de tomar conciencia de que ahí está y de que ordena realmente nuestra actividad en diversos ámbitos, como el ámbito educativo, ¿no? Lo cotidiano nos parece tan normal, tan familiar, que hay que observarlo a detalle, dice el texto, varias veces para identificar las características que configuran sus significados sociales. Entonces hay que hacer diversas miradas, ¿no? Porque ahí está, pero la vemos tan como, como normal, como quizá no nos preocupa o o sentimos que no nos determina o que así debería de ser, que a lo mejor no nos preguntamos nada sobre la vida cotidiana, pero justamente para introducirnos en el conocimiento formal de la vida cotidiana hay que tomar en cuenta que existen otros, y a esos otros los denominamos la otredad. Y justamente ese es un trabajo que tenemos que mirar. Es el pensamiento crítico lo que tenemos que desarrollar y nos obliga a mirarlo como sujetos, pero también como comunidad, para saber cuáles son los rasgos que los definen, que los hacen únicos, que no se parecen a otros y que por esa misma situación, este, pues es lo que no, lo que les da el sentido de comunidad, lo que tienen en común, lo que nos es común. Quizá de manera cercana tenemos comunidades que se parecen mucho a nosotros, pero si pensamos en otros que están en otro lugar, cuando llegamos, justamente como no formamos parte de esa otredad, no nos cuesta trabajo mirar que tienen otros ritmos, otras rutinas, otras actividades que justamente esa comunidad tiene
como parte de su movimiento, de su desarrollo, ¿no? Y justamente es ahí donde inician los sistemas de identidad, es decir, desde donde nos sentimos que pertenecemos a un grupo social. Es decir, por ejemplo, yo no me puedo sentir oaxaqueña, pero no lo soy, ¿no? Yo me puedo sentir chiapaneca, pero no lo soy, aunque me guste vestir mucho con la ropa típica. No lo soy, soy mexicana y pues bueno, pero vivo en una ciudad, pero soy capaz de mirar que hay rasgos que identifican a los otros y que esos rasgos los hacen sentirse del lugar. Por ejemplo, no puedo decir que soy chiapaneca, pero sí puedo decir mexicana si estoy en otro lugar, en otro país y me hablan de México, ¿no? O me hablan de lo que es conocido de nuestro país en ese en ese otro lugar, ¿no? Entonces, hay semejanzas de quienes comparten estos sistemas, estos símbolos, eh, estos símbolos, y nos invitan a coincidir en un mínimo de esfuerzo para hacer trabajos colaborativos, ¿no? Para organizarnos como grupos, pero también para reconocernos con los otros y a veces en los otros. Dice, la otredad como concepto se complementa con un aspecto fundamental para para su operación, ¿no? Entonces, somos nosotros comunidad, pero también hay otras comunidades. Cada comunidad tiene sus actividades que la definen y que la hacen ser una comunidad específica. Ahora veamos cuáles son los rasgos, las características de la vida cotidiana. Bueno, son acontecimientos que se viven en el mundo social, ¿no? Son acontecimientos que se viven en el mundo social. Cada cultura construye sus formas de vida cotidiana considerando las características naturales y sociales de cada comunidad. Se puede pertenecer a la esfera de la realidad concreta o a la realidad imaginada, ilusionar o fantasear. Son narrativas importantes para reconocerse en la vida cotidiana. Los aconteceros, los aconteceres cotidianos tienen que repetirse constantemente y pues bueno, eso justamente es lo que les da su característica de pertenecer a la vida cotidiana. La vida cotidiana, también tenemos que decirlo, se soporta sobre narrativas socializadas reconocidas, mas no necesariamente compartidas por la mayoría de los integrantes de una comunidad. La comunidad, eh, la vida cotidiana y sus representaciones son producto de una construcción social en determinado tiempo y en determinado espacio. Incluso el mismo espacio en diferente tiempo, pues tiene otros rasgos. O el mismo tiempo, pero otros espacios tiene otros rasgos. Entonces, para definir los rasgos de la vida cotidiana de una comunidad, pues tenemos que considerarlos, ¿no? Tiempo y espacio específico como resultado de una comunidad dialógica. ¿Qué otros elementos son características de la vida cotidiana? Bueno, la construcción social de significados depende de las diversas formas de comunicación colectiva que buscan construir representaciones sociales compartidas. La vida cotidiana tiene que percibirse e interpretarse siempre con un pensamiento crítico, evitando prejuicios, dogmatismos y visiones maniqueas de la realidad. Es decir, que sea así y no de otra manera pues porque alguien lo dice, ¿no? En realidad, la vida cotidiana, como estamos conversando, son construcciones que se hacen de los grupos humanos, de quienes pertenecemos a una comunidad. Y justamente las miradas que hacen posible o las miradas posibles de la vida cotidiana tienen a ampliar una visión de nuestra vida, de nuestro mundo social, para crecer y ser mejores comunidades.
No hay vidas cotidianas buenas o malas, solo diversas. ¿Ok? Entonces, esto también es muy importante. No es que sea buena o mala una vida cotidiana, es simplemente la vida cotidiana de una comunidad, de otra comunidad, de una otra comunidad. Vamos a ver, también la vida comunidad puede tener otra dimensión, ¿no? La vida cotidiana depende de dos factores que implican intersubjetividades entre los actores que intervienen en sus análisis y concepciones. La percepción y la interpretación de los entornos donde vivimos. Entonces, son dos factores y de ellos depende la vida cotidiana, lo que percibimos y lo que interpretamos. Es importante saber percibir, es decir, hacer la lectura de nuestro alrededor de manera crítica y consistente. Recuerden también que esto de hacer la lectura, de leer la realidad, es el primer paso que llevamos a cabo cuando elaboramos nuestro programa analítico. El programa analítico nos pide hacer una lectura de la realidad de manera crítica y consistente. Y justo esto es una dimensión de la vida cotidiana. La percepción, seguimos hablando de la percepción, es producto de formas y habilidades individuales de procesar la información. Y la interpretación es el complemento necesario que acompaña a la percepción. Me puedo dar cuenta de cómo suceden las cosas y de acuerdo con la cultura, lo que conozco de la historia, de la comunidad, lo que conozco de quienes participan en ella, me hace hacer una interpretación y no otra justamente de lo que es la vida cotidiana. Y pues bueno, hasta aquí habríamos de hablar de lo que es la vida cotidiana. Yo espero que esta cuestión de la vida cotidiana haya quedado claro. Vamos a ver justamente la parte que tiene que ver con la geolocalización de los proyectos escolares y la vida cotidiana. Es nuestro siguiente tema. Voy a compartirles la presentación para que revisemos lo que nos comenta el texto, un libro sin recetas, fase 4 con relación a este tema, la geolocalización y los ejemplos de la vida cotidiana. ¿Qué es lo de la geolocalización y los ejemplos de la vida cotidiana? Bueno, en las comunidades de estudiantes es fundamental fomentar las miradas de geolocalización, pero ¿qué es la geolocalización? Es decir, es la combinación entre lo que sucede en lo inmediato y lo que acontece en un mundo globalizado. Esas dos miradas son distintas y complementarias para la construcción de sentidos en nuestro proyecto educativo. Se enlistan a continuación, bueno, vamos a ver una lista de ejemplos en donde puede ubicarse, conocerse y construirse las representaciones de la vida cotidiana. La idea es brindar únicamente algunos ejemplos, algunas miradas posibles. Entonces, la geolocalización, entonces, repitamos, es una combinación entre lo que sucede de manera inmediata y lo que está sucediendo en el mundo de manera global. ¿Cuáles ejemplos? Las características físicas de los lugares que habitan. Pues algunos son soleados, otros son lluviosos, otros son, ¿no? Esas son las características físicas. Unos con demasiado sol, otros sin sol, unos con demasiada flora, otros con... Eso justamente habla de las características físicas. Las condiciones medioambientales de las comunidades. Bueno, pues pueden ser condiciones de cuidado, de descuido, de crecimiento, de abandono. Bueno, eso es lo que se refiere a las condiciones medioambientales. La historia y el origen de las comunidades. Bueno, pues ahí los cronistas son los que pueden dar mejor cuenta de cómo se originó una comunidad y cuáles son
detonantes, los eventos por los que ha pasado, que le dan las características que tiene, ¿no? La existencia de grupos etnolingüísticos, recuerden que en nuestro país recientemente se ha firmado un decreto constitucional para darle reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro país, ¿no? Entonces hablamos de la existencia de grupos etnolingüísticos, 70 grupos etnolingüísticos más los grupos afromexicanos de nuestro país. Los fenómenos de clasismo y racismo. Bueno, ni para qué comentar, ¿verdad? Este, actualmente vivimos muy de cerca este asunto y pues no me gustaría pues más que nombrarlo. Otro asunto, la salud colectiva y enfermedades crónicas. La salud colectiva. Ahí, no sé, les voy a poner el ejemplo de Comala. Comala, un lugar en Colima, que tiene todas sus calles, todas las casas, todo está pintado de blanco. Si alguno de ustedes lo conoce, podrá darme la razón. Es una comunidad que tiene problemas en las retinas justamente porque lo que está pintado de blanco refleja mucho la luz y la luz en demasía hace daño a las retinas de los ojos. Entonces es un asunto de salud colectiva el que toda la comunidad esté pintada de blanco, porque eso ha hecho que los habitantes padezcan de muchas enfermedades que tienen que ver con la vista. Es un ejemplo. Y las enfermedades crónicas, pues bueno, tenemos ejemplos bastante claros con los que nos enfrentamos en la escuela de manera cotidiana, como por ejemplo la epidemia de obesidad infantil que se padece en las escuelas de nuestro país, pero especialmente con la niñez y con las infancias y adolescencias de nuestro país, ¿no? Amén de las enfermedades crónicas de los adultos jóvenes y de los adultos mayores. Manifestaciones artísticas, musicales, teatrales y o cinematográficas son otros ejemplos de cómo se vive en la comunidad y cómo se vive de lo que está pasando en el mundo con relación a este tema, ¿no? Las culturas sociodigitales, redes, plataformas, uso y apropiación. Pues ahora podemos hablar, por ejemplo, de los trabajadores que son nómadas digitales. Tú puedes trabajar en cualquier parte del mundo, o sea, tener digamos, tu residencia fiscal, podríamos decirlo de alguna manera, y vivir en cualquier otro lugar porque puedes trabajar desde tu casa con las redes y plataformas que ahora tenemos, vivir en el mundo. Es un ejemplo de lo que está pasando en la comunidad y cómo se refleja eso también, cómo se está viviendo en el mundo. Otro ejemplo, las formas de diversión, ¿no? Y entretenimientos colectivos. Pues bueno, si alguno de ustedes tiene la edad que tiene una servidora, pues a lo mejor jugaba a las muñecas, a la casita, a la escuelita, a las canicas con los primos, que son juegos tradicionales que se han ido perdiendo y cada vez se juegan más juegos digitales con aparatos específicos que tienen marcas específicas, que tienen generaciones ya de juegos y que van en la versión y tal. Eso sucede tanto en la comunidad en la que vivimos como también en el mundo, ¿no? Iniciativa privada y empresas instaladas en la comunidad, bueno, tiene que ver con la actividad económica de la comunidad, de la actividad a la que se dedica y cómo eso trasciende más allá de la comunidad porque entrega a diversas comunidades locales, regionales, internacionales, ¿no? Condiciones de derechos humanos e impartición de justicia. Pues bueno, viviendo en estos momentos una reforma en nuestro país que pues hay que mirar de cerca
para darle seguimiento y ver qué es lo que pasa, porque seguramente tendremos la obligación cívica de votar por los juzgadores, así como se vota por los legisladores y por el Poder Judicial. Medios de información y comunicación privados y públicos, bueno, latente están ahí, ¿no? Con el tiempo se han ido diversificando, no solamente en nuestra comunidad, no solamente en nuestra ciudad, no existía la televisión, solo existía el radio, surgió la televisión, ahora tenemos redes sociales y tenemos eh, mm, personajes que hablan a favor de unos y en contra de otros o viceversa. Y bueno, todo esto está presente, pues no solamente en nuestra comunidad, ¿no? De hecho, nosotros podemos ser seguidores de personajes en las redes sociales que no están en nuestra comunidad, pero que de alguna manera la conocen y hablan de ella. Publicidad y mercadotecnia aplicados a contextos comunitarios, pues tiene que ver también con la misma, mm, con la misma situación, ¿no? Ahora podemos comprar por internet, aunque el producto no esté cerca o en la comunidad, aunque se supone, esto es teoría económica, que para fortalecer el mercado interno hay que consumir lo local, ¿no? Bueno, y también podemos hablar de otro ejemplo, el último ejemplo que nos menciona el libro, los grupos de poder político formales e informales, que quizá también, en los que quizá también participemos como miembros activos. Tenemos en el caso de nuestro país las fiestas tradicionales comunitarias, ¿no? Este es otro ejemplo. No sé, en la Ciudad de México, que es desde donde yo transmito, pues tenemos las fiestas patronales de Xochimilco, que son súper famosas, pero también tenemos las fiestas tradicionales de Iztacalco, pero tenemos las fiestas tradicionales de Coajimalpa, tenemos alcaldías y hay fiestas comunitarias, pero también hay fiestas tradicionales comunitarias hablemos de una comunidad más grande, como las fiestas de el 15 de septiembre, el Día de Muertos, que son tradicionales, eh, típicas y tradicionales de nuestras comunidades. Tenemos otros ejemplos, ¿no? Las formas de educación pública y privada, los tipos de transportación estatal y privado, las sociedades emergentes como grupos ecologistas o colectivos diversos, las fiestas tradicionales comunitarias, el acceso a recursos tecnológicos, mercados y venta de productos diversos en cada región, historias de héroes locales, fantasmas, parecidos, leyendas, ¿no? Leyendas urbanas, que también podrían ser, presencia e impacto social de religiones diversas, eso pasa en todas las comunidades, formas populares de difusión de la información, antes pues a lo mejor eran los periódicos locales, los carteles, en el mercado, en la iglesia, y ahora tenemos las redes sociales donde podemos informar y nos podemos informar. Deportes favoritos practicados por la comunidad, juegos infantiles y juveniles y tradicionales, no electrónicos ni digitales, crianza de animales de corral, trabajos agrícolas y diversos, trabajos diversos de pesca, actividades de turismo local y regional, tipos diversos de violencia de género, estrategias de conservación y vida silvestre. Entonces, recapitulemos. La geolocalización de los proyectos educativos escolares y de la vida cotidiana tienen que ver con lo que sucede en nuestra comunidad, pero también con cómo se vive este tema a niveles macro, es decir, a nivel global. Tienen que ver con lo micro y con lo macro de los grupos, de los diversos grupos sociales, de las comunidades diversas.
Este es nuestro tema de geolocalización. Continuamos con proyectos escolares y la vida cotidiana y su relación con los proyectos escolares en el contexto de la nueva escuela mexicana. En este episodio vamos a hablar de la caja de herramientas para para llevar a cabo los proyectos escolares. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta sesión con el tema de caja de herramientas para el desarrollo de los proyectos eh, escolares. Esta es nuestra presentación de hoy y justamente es el tema que les comentaba, ¿no? Hemos venido hablando durante varios episodios sobre la vida cotidiana y los proyectos escolares en el contexto de la nueva escuela mexicana. El día de hoy vamos a hablar de la caja de herramientas para la relación entre proyectos. Y especialmente vamos a hablar de la caja de herramientas para que ustedes, pues justamente tengan pues estas herramientas para poder desarrollar los proyectos, que es la metodología sugerida para trabajar los campos formativos del nuevo modelo curricular. Y vamos a empezar con la primera orientación práctica. Pero bueno, primero, ¿qué les parece si aclaramos qué es esto de orientación práctica? ¿Qué significa práctica? ¿Qué se imaginan? Bueno, yo dije, bueno, lo puedo explicar desde mi conocimiento personal, pero mejor vamos a compartirles a los colegas la definición desde la Real Academia de la Lengua, que dice, praxis. Tiene que ver con la práctica. Cuando hablamos de praxis, hablamos de la práctica, ¿no? Y dice aquí, ¿qué significa la palabra práctica? Denominamos praxias a las habilidades motoras adquiridas. En otras palabras, son los movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. Entonces, cuando hablamos de orientaciones prácticas para llevar a cabo los proyectos, lo que estamos haciendo es desarrollar un plan o tener elementos para desarrollar un plan para alcanzar un objetivo. Los objetivos, recuerden que son los PDAs que se encuentran establecidos en los programas sintéticos. Entonces, la praxia son las habilidades que desarrollamos para trabajarlo. Entonces, vámonos a nuestra presentación de eh, la caja de herramientas. Vamos a ver si se está viendo la presentación. Creo que sí. Igual íbamos, ya está aquí. Orientación práctica 1. Dice, desarrollo de la sensibilidad crítica. Entonces, ¿cómo podemos trabajar mejor los proyectos? Dice, abrir los ojos al conocimiento. ¿Qué significa? Significa percibir, observar, describir, interpretar, preguntar, reflexionar y analizar sobre lo que está alrededor de cada sujeto. Dicho en otras palabras, es poder desarrollar una sensibilidad crítica, ¿no? Que está pues muy de la mano con el leer, hacer lectura de la realidad. Y nos dice el texto, un libro sin recetas, recuerden que estamos en él, en la fase 4, dice, una sensibilidad crítica se puede producir al menos de dos maneras. La primera, como etos, que es un modo de vida donde permanentemente se percibe, se observa y se reflexiona sobre la cotidianidad, sobre la vida cotidiana, y como inspiración, es decir, como acción momentánea que se desarrolla de acuerdo con las circunstancias vividas. Pero bueno, siempre es, en este caso, una frase que nos explica de manera sencilla esta orientación práctica, es el
abrir los ojos al conocimiento, es decir, siempre estar alerta, atentos para poder percibir, observar, describir, interpretar y preguntarnos lo que está eh, alrededor de cada sujeto, ¿no? Y desarrollar la sensibilidad crítica. Vamos con la orientación práctica número 2. Dice la orientación práctica número 2. Cada maestro y maestra tiene concepciones específicas de cómo entiende y lleva a cabo su práctica, es decir, su ejercicio docente, un ejercicio político ideológico cargado de historias, de vida, intereses, pasiones, convicciones. Por tal motivo, se plantea la consideración ética entre el vínculo pensar y hacer, en donde se sigue afianzando la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana, ¿no? Una cosa es pensar y otra cosa es hacer, es decir, estamos hablando de la congruencia de las personas, en este caso de los maestros. Podemos decir, el ejemplo este típico que hay con el padre de familia, dile que no estoy, ¿no? Y cuando alguien busca al papá o a la mamá y le dicen al niño, dile que no estoy, pues bueno, no estamos haciendo lo que pensamos, realmente estamos mostrando otra cosa en el hecho, ¿no? Pensamos una cosa y hacemos otra. Pero la idea justamente de vivir esta congruencia es plantear ejercicios para sistematizar la práctica docente a partir de una de las herramientas que ha cobrado relevancia, mucha relevancia en el ámbito educativo, que es la narración. Bueno, y entonces, pues escribir es una parte importante, ¿no? De esta reflexión de la práctica. La reflexión de la práctica es justamente para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto, si tenemos que cambiar, si a lo mejor pensé que lo hice, pero no lo hice. Es un ejercicio de hasta de microenseñanza, se podría decir, porque estamos revisando lo que hacemos, lo que pensamos y escribimos en nuestra planeación con lo que realmente hacemos. Eso significa hacer reflexión de la práctica. Y hay muchos métodos para hacer este ejercicio de reflexión de la práctica. De alguna manera hay a lo largo de los últimos planes de estudios se ha desarrollado y de los últimos perfiles docentes con los que se ha trabajado en la Secretaría de Educación Pública, se han establecido las características de cómo debe ser un maestro, cómo debe ser un técnico docente, cómo debería ser un directivo. Y bueno, justamente tenemos el perfil, pero ese es el deber ser, ¿no? Pero realmente cómo somos. Y justamente para saber cómo somos, pues debemos de tener la capacidad como docentes de mirarnos. Es un ejercicio de autoevaluación, de mirar nuestro propio trabajo y decir si lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, aquí le tengo que quitar, aquí le tengo que poner, me tengo que mover hacia la derecha, me tengo que mover hacia la izquierda, tengo que hacer más este tipo de ejercicios y bueno, eso sería la orientación práctica número 2. Vamos a la tercera y última orientación práctica sobre este ejercicio que hemos venido haciendo las últimas semanas sobre los proyectos escolares y la vida cotidiana. ¿Qué dice la orientación práctica número 3? Dice, bueno, el reconocimiento de la otredad, priorizando la evaluación formativa y promoviendo un diálogo significativo. Eso es la retroalimentación, que históricamente ya hemos dicho retroalimentación, pero retro es hacia atrás, en realidad tendría que ser realimentación, pero digamos que es una situación que históricamente pues ya se ha aceptado que sea el realimentar, utilizamos como sinónimos el realimentar o retroalimentación, ¿no?
que es un vehículo, nos dice el texto, es un vehículo que transita hacia la definición de los desafíos y la valoración holística de las prácticas docentes, convirtiéndose en una práctica constante, organizada e intencionada que busca desencadenar criterios para el desempeño de la práctica docente. Es decir, mirar justamente está relacionada con la orientación práctica anterior que decíamos, bueno, es la práctica, mirar la práctica docente y justamente al mirarla poder hacer de la retroalimentación un círculo virtuoso, es decir, ver las acciones para motivar, las acciones para enseñar, las acciones para organizar, las acciones para implementar y monitorear y las acciones que habría que hacer para documentar. Entonces, miro mi práctica y defino si hay acciones que me motiven a continuar, acciones que tenga que retomar para enseñar o para organizar o para poner en práctica de nuevo o para documentar o solamente para documentar que se está haciendo de esta manera o de cualquier manera que se esté decidiendo hacer. Vamos a trabajar con los elementos prácticos para la relación entre los proyectos educativos y la vida cotidiana. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y pues bueno, directamente vayámonos al tema. Tiene que ver entonces con proyectos escolares, vida cotidiana. Vamos a compartir la presentación. Elementos prácticos, hay quien dice, para la relación entre los proyectos. Es el desarrollo de habilidades. Vimos en el episodio anterior, ¿se acuerdan? La definición de práctica. Elementos prácticos para la relación entre proyectos educativos y vida cotidiana. Justamente esta es una fotografía del libro en ese apartado que habla de los elementos prácticos para la relación entre los proyectos educativos y la vida cotidiana. Vamos a dar inicio a esto mencionando los momentos por los que pasa estos elementos prácticos, ¿no? Dice el texto es el libro sin recetas, fase 4 en el tema de elementos prácticos para la realización de proyectos relacionados con la vida cotidiana. Frente a saberes y conocimientos que han perdido sentido para los estudiantes, la enseñanza histórica requiere una relación práctica que se fundamente en la relación crítica y se vea concretada coherentemente en la acción pedagógica, ¿no? Tenemos que pensar en qué es lo que hago, qué significado tiene lo que hago y cómo he llegado a ser de esta manera y cómo podría hacer las cosas de manera diferente. Vamos pensando en estos momentos sobre los proyectos escolares y la vida cotidiana, a revisar las orientaciones prácticas que nos da el texto. La primera nos habla de la sensibilidad crítica, que se refiere a abrirse a la sensibilidad crítica. Dice, no hay recetas, ¿no? Justamente es un libro sin recetas establecidas, pero sí herramientas que permitan hacerlo. De esta manera se ponen a la mano los siguientes elementos. Bueno, primero, en el centro, justamente lo que estamos queriendo lograr, que son saberes prácticos para una sensibilidad crítica, es decir, para poder mirar, revisar, reflexionar, realizar proyectos de la vida, de la vida cotidiana. Saber observar, saber leer. Saber observar, saber leer, ¿recuerdan? Es la primera cosa que nos pide nuestro programa analítico, leer la realidad. Entonces, pues bueno, también tiene que ver con saber observar. ¿Qué otra cosa, qué otra orientación nos da
¿Qué otro elemento podemos desarrollar, tenemos a la mano para desarrollar la sensibilidad crítica? Bueno, saber redactar, sabernos expresar oralmente. Recuerden que en el episodio anterior hablábamos de que para la reflexión de la práctica se había puesto mucho en boga o ha tenido mucho auge la narración que hacen los propios maestros y maestras de su práctica docente. Otro elemento desarrollar, para abrirse a la sensibilidad crítica, es justamente ejercitar un pensamiento divergente y heurístico, así como practicar el rigor como forma de ser, el rigor como forma de proceder, es decir, el ser ordenados, el ser eh, hacer miradas críticas de lo que estamos observando. Y no en el mismo sentido que todos los demás, sino incluso proponerse tener un pensamiento divergente, ¿no? No convergente con los otros, sino eh, haciéndonos preguntas, problematizando para poder desarrollar la sensibilidad crítica. Dos elementos más que nos recomienda el texto para abrirse a la sensibilidad crítica es generar armazones teóricos y no caer en actividades mecánicas y reconocer las necesidades y crisis sociales y participar en proyectos colectivos. Eh, pues bueno, aquí los dejamos. Recuerden que igual esto está sacado del libro Sin Recetas y que si alguno de ustedes requiere de mayor información, puede recurrir siempre al texto y a las fuentes que en este se citan. Dice, para la construcción de estrategias didácticas que orienten los procesos de enseñanza-aprendizaje, para su ejecución y el escenario se presenta el siguiente cuadro. En la maestra o el maestro, en él o el estudiante, en la o el estudiante, el escenario y cuál sería lo pedagógico. Vamos a ver un ejemplo. Dice, las condiciones la maestra o el maestro se contemplan las condiciones concretas de trabajo, de tiempo y de espacios disponibles. En el estudiante como agente principal del acto educativo, en el escenario, las actividades situadas en el respectivo escenario, ya sea de escuela o de aula o comunidad, que es donde se desarrollan los proyectos, y en lo pedagógico, la utilización de los 7 ejes articuladores que se trabajan en el Plan de Estudio 2022. En otro caso, en la maestra o el maestro, la experiencia y la capacidad reflexiva que tiene como docente, en la o el estudiante, los elementos lúdicos para que resulte agradable la ejecución. En el escenario, el uso de distintos recursos simbólicos y en lo pedagógico, la utilización de recursos físicos y digitales de acuerdo con las características del escenario, ¿no? Bien, en la orientación práctica número 2, mantenemos este ejercicio que nos han sugerido y del que habíamos hablado, que es la reflexión de la práctica, y habíamos hablado de la narración como herramienta para hacer reflexión de la práctica. Pero justamente en esta parte para avanzar y desarrollar la reflexión de la práctica, para abrirse a la sensibilidad críticas, como nos decía la anterior orientación, no hay recetas, pero sí hay herramientas que lo permitan. Y justamente este texto del que les muestro la portada, que está en la página de Mejoredu, que se llama sistematización de la experiencia educativa. Bueno, tenemos la lista, pues tenemos las herramientas que se sugieren para hacer la reflexión de la práctica, para sistematizar lo que hemos aprendido o no en el trabajo cotidiano, en el desarrollo de los proyectos, como parte de la reflexión de la práctica. Entonces, pues yo los invito a descargar en la página de Mejoredu este texto por si quieren tener algún conocimiento mayor del mismo.
En la orientación práctica número 3, que habla de los círculos virtuosos de la retroalimentación, nos sugieren estas preguntas, ¿no? Dice, por ejemplo, actualmente, ¿qué aspectos de mi vida personal influyen en mi práctica docente? ¿Cómo puedo ayudarme en mi experiencia personal y profesional a apropiarme de las propuestas de la nueva escuela mexicana? ¿Qué propósitos y proyectos me permitirán diseñar, planear y ejecutar en relación con en mi práctica docente las ideas de la nueva escuela mexicana? ¿De qué manera influirán en la cultura y el clima escolar de la institución donde colaboro las propuestas de la nueva escuela mexicana? Desde el codiseño, ¿cómo podemos generar un diálogo de saberes entre conocimientos disciplinares, ancestrales y comunitarios? Desde mi práctica docente, ¿cómo asumiré la libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos y objetos? Voy a repetir el número 7. Desde mi práctica docente, ¿cómo asumiré la libertad epistémica y metodológica sobre los conocimientos, saberes y objetos de enseñanza? 8. ¿A qué demandas sociales responde mi práctica docente? ¿Los ejes articuladores propuestos permiten adecuar mi práctica profesional? ¿De qué manera? 10. ¿Cuáles son los mayores retos para mi práctica docente en la implementación pedagógica de la nueva escuela mexicana? Desde mi realidad, es decir, desde mi programa, desde el contexto en el que está mi escuela, desde la comunidad en la que está mi escuela, ¿cuáles serán algunos obstáculos en la relación del programa sintético, codiseño curricular y programa analítico? ¿Cuáles son los valores que pretendo formar o revitalizar en mi práctica docente para la implementación de la nueva escuela mexicana? ¿Y cómo entiendo la dinámica que permitirá el trabajo educativo en los escenarios áulico, escolar y comunitario dentro de la nueva familia de los libros de texto gratuito? Finalmente, me puedo preguntar, ¿cómo modificaría mi práctica docente en relación con las horas lectivas a partir del uso de los nuevos libros de texto gratuito? ¿Y el trabajo por proyectos dentro de la nueva familia de los libros de texto implicaría un apego o desapego de los libros de texto como herramienta del trabajo educativo? Bueno, estas son preguntas que yo me puedo hacer para revisar mi trabajo como docente y para hacer una retroalimentación efectiva. Las preguntas las pueden tomar de aquí o pueden acudir directamente al texto y revisarlas en el libro sin recetas, fase 4. Ahí podemos regresar y revisar los elementos prácticos para el desarrollo de proyectos escolares y la vida cotidiana. Hoy vamos a cerrar el tema de la vida cotidiana y los proyectos escolares con el tema aprender de las experiencias, en donde nos presentan un instrumento justamente para sistematizar la selección y generación de estrategias para los 3 escenarios: aula, escuela y comunidad. Vamos a la presentación. Este es el último apartado, como les decía, del texto que habla sobre la vida cotidiana y los proyectos escolares en el libro en un libro sin recetas para las maestras y los maestros en la fase 4. Y con él terminamos este tema, el de los proyectos escolares y vida cotidiana. Justamente el título de este capítulo se llama así: Aprender de las experiencias, instrumento de sistematización para la selección, generación de estrategias en los 3 escenarios: aula, escuela y comunidad, o en proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios.
Elementos que se pueden analizar para su selección. El nombre, para qué se selecciona, recursos y materiales didácticos, espacios y tiempos, productos a desarrollar, si existen particularidades a contemplar para su ejecución, si existen otras versiones, cómo evaluar la experiencia, qué hacen los sujetos educativos en el proyecto, cómo aprendimos, cómo nos sentimos. Y justamente presenta un instrumento con estas preguntas para desarrollarlo. Miren, el cuadro está copiado del libro, y justamente para lograr la sistematización de estos elementos que acabamos de leer, se comparte este instrumento utilizado en cualquier proyecto. Y estas son las columnas que nos proponen. Elemento de la técnica: el nombre, para qué se selecciona, recursos y materiales didácticos, espacios y tiempos, productos a desarrollar, si existen particularidades a contemplar para su ejecución, si existen otras versiones o algunas, si existen versiones o alguna técnica parecida, cómo evaluarla, el tipo, el instrumento, la ponderación tentativa, qué hace el estudiante, qué hace el docente y si hay otros participantes, otros actores de la comunidad y cómo participan, ¿no? Son las características y bueno, luego las observaciones sobre cada uno de estos puntos. Por eso las columnas. Y luego nos presenta un cuadro sobre las notas metacognitivas postinstruccionales. Recuerden que lo metacognitivo tiene que ver con el proceso mediante el cual lo logramos. Tenemos que preguntarnos qué aprendimos y entonces hacer la reflexión justamente de qué aprendimos, o sea, ponernos a pensar justamente en qué hicimos primero, qué hicimos después, si requerimos el apoyo de alguien, si no lo requerimos, si tuvimos fuentes de información, si fue bastante tiempo, cómo se llevó a cabo el tiempo. Y pues bueno, también preguntarnos, como parte de estas notas metacognitivas, el cómo lo aprendimos y cómo nos sentimos. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? Y cómo nos sentimos. Y haciendo la selección de la generación de las estrategias de enseñanza, capacidades, materiales, la interacción, si hubo reconocimiento del grupo, cómo se trataron los datos, si hubo determinación en la elección de los elementos de enseñanza, si hubo determinación en la estructura de las situaciones de enseñanza y cómo al final se diseñó el acto educativo, el vínculo entre el proyecto y la vida cotidiana, ¿no? Esto es para evaluar. Hacemos metacognición cuando hacemos un alto en el camino, evaluamos y decimos cómo estamos y si pues está bien así, seguimos, continuamos, nos regresamos, redefinimos. Justamente para eso se hace la metacognición. Y pues es un buen instrumento que podemos considerar para revisar lo aprendido. Recuerden que lo aprendido tiene que ver con la realización de proyectos en los tres escenarios: el escenario de aula, el escenario escuela, el escenario de la comunidad. Pero también tiene que ver con la generación de la ecología de saberes sobre el proyecto, pero también tiene que ver con el trabajo que hacen las maestras y los maestros y la reflexión en torno a este mismo trabajo, el cómo lo hacen y las herramientas que utilizan para hacer reflexión de su práctica. Yo sé que puede ser un poco abrumador el saber que es que un proyecto va acompañado de todo esto, de la narrativa, de la reflexión, de la evaluación del proyecto,
pero créanme que en el momento en que aprendemos a hacerlo y lo vamos haciendo de manera pues más cotidiana, nos vamos apropiando de ello como parte de nuestra profesión, como parte de nuestras prácticas laborales, como parte de nuestras prácticas docentes, pues se van convirtiendo en herramientas verdaderamente útiles para nuestro trabajo. Entonces, este instrumento que nos propone el libro sin recetas para cerrar los proyectos, es un buen instrumento, se los recomiendo. Y pues bueno, no hay nada más que decir en este tema de la vida cotidiana y los proyectos escolares, según lo plantea un libro sin recetas para maestras y maestros fase 4. Muchas gracias.